Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto que hayan llegado con nosotros hasta este vídeo. Y de hecho, tratamos de hacerlo lo más corto posible con el deseo de que se tome un tiempo. Se tome un tiempo de poder sentarse y poder degustar de un momento la palabra del Señor. Así es de que la invitación es esa. Tómese un momento. El día de hoy continuamos con otro de los reyes más conquistados dentro de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y hoy nos toca el rey de Adulam. Recuerde que toda esta serie la estamos sustentando en el libro de Josué, capítulo 12, verso 1 en adelante. Un aproximado de 37, 38 temas y vamos más o menos por el 19 aproximadamente. Así es de que bienvenido, vamos a entrarle con todo en el nombre del Señor, esperando de que Dios pueda bendecir su palabra. Así es de que hoy vamos a tomar como referencia Josué capítulo 12, verso 15, donde dice, el rey de Adulam, otro. Ese es el rey que vamos a estar viendo. Aunque el significado de este nombre sea espléndido, la aplicación la haremos definitivamente siempre refiriéndonos a lo malo, por estar este lugar, esta tierra, esta ciudad dentro de Canaán. Solo haciendo la salvedad de que no es que la tierra fuese mala, porque esa fue la promesa, la herencia que se le dio al pueblo de Israel. La tierra era muy buena, los habitantes, los cananeos que habitaban ahí, era el problema, gente sumamente mala. Muy bien. Recuerda entonces, estamos dividiendo cada una de estas pláticas en tres fases. Número 1, la historia. Número 2, qué es lo que significa. Y número 3, la aplicación hacia nuestras vidas. Es que rápidamente quisiera sintetizar parte de la historia de esta ciudad llamada Adulam. Muy bien. Josué capítulo 15, verso 35. Nos dice de que esta ciudad fue dada a la tribu de Judá. Como se da cuenta, varias de estas ciudades conquistadas dentro de la tierra prometida se les da a la tribu de Judá. Por supuesto, a las demás tribus se les dieron, pero a la tribu de Judá se le dan muchas más tierras. Es probable que haya sido porque varios de la tribu de Leví se quedaron con la tribu de Judá y les daban a la tribu de Judá y la tribu de Judá les tenía que asignar un espacio a esta tribu de Leví que no recibieron herencia, por supuesto, herencia física. Muy bien, David huye de Saúl a la cueva de Adulam. De hecho, Samuel capítulo 21 y capítulo 22 describe este episodio maravilloso, como es de que David huye de Saúl y en esa huida suceden cosas extraordinarias, pero solamente les doy como referencia 1 Samuel capítulo 22, verso 1 dice, donde dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. En el proceso donde él va huyendo de Saúl, pasa por ciertos lugares son episodios maravillosos. Léalo, por favor, va a ser extraordinario. Muy bien, entonces David huye a este lugar, a la cueva de Adulam. Luego de llegar David a esta cueva, permanece allí bastante tiempo, a tal punto que le da espacio para poder levantar un ejército dentro de esa cueva de Adulam. Entonces, sí estuvo bastante tiempo allí. De hecho, 2 Samuel capítulo 23, verso 13 y 16 nos menciona parte del relato bíblico de los valientes de David, gente sumamente feroz, sumamente valiente. De todos los valientes de David destacan tres. Hay un episodio descrito, por ejemplo, en Primera Crónicas 11:15 y el texto mencionado anteriormente, que tres de estos valientes,
Un día David estaba pensando y él dice, oh, ¿quién me diera agua de beber del pozo de Belén? Solo fue un pensamiento expresado verbalmente, y los tres valientes que estaban a su lado irrumpen Belén y van a sacar agua. Ojo, Belén estaba tomado por ejército enemigo, mas sin embargo estos tres entran, sacan el agua y se la llevan a David. Muy bien, pero eso es parte de la historia fabulosa, que es las personas que David capacitó estando en la cueva de Adulam. Roboam fortifica la ciudad de Adulam. Recordemos por favor de que Roboam es nieto de David. Prácticamente David muere, queda como sucesor Salomón, pero después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, que queda el reino de Israel y el de Judá. 10 tribus por un lado, 2 tribus por otro lado. Se conoce como las tribus del norte y las del sur. Muy bien. Parte de la fortificación que realizó Roboam está escrita en 2 Crónicas capítulo 11 verso 7. Recordemos algo que en este tiempo la ciudad no se fortificaba con fines de limitaciones geográficas, sino más como protección. Miqueas capítulo 1 verso 1 y 15 específicamente hacen mención de la división de estos reinos y los marca específicamente dónde queda uno y dónde queda otro. Después del exilio, también se menciona esta ciudad en Nehemías capítulo 11, verso 30. Cuando regresan del exilio, básicamente eso podemos encontrarlo nosotros relatado en el libro de Esdras y Nehemías, más o menos en los años 500 o siglo V antes de nuestro Señor Jesucristo, parte de estos acontecimientos. Pero hay algo maravilloso, que al regreso del exilio, los judíos trabajan específicamente en dos áreas. Número uno, la adoración a Dios, y número dos, el estudio de la ley de Moisés. Dos cosas que reforzó en el caso de Esdras y Nehemías, que fue uno de los líderes más fuertes después del regreso del exilio. Pero estas dos cosas son sumamente relevantes aún para esta época, mi querido hermano, en cuestión de la adoración a Dios, la correcta adoración a Dios, por supuesto, y lo que es el estudio de la palabra del Señor. En una iglesia no tendría que faltar estas dos cosas, que son sumamente esenciales. Muy bien. En la actualidad se dice que esta ciudad, Adulam, está a unos 16 kilómetros al noreste de Hebrón. O sea, es una ciudad real, que sí estuvo allí. Eso solamente para mencionar cuestiones de antropología, arqueología, que datan de que esta ciudad fue verídica. Muy bien, vamos a la segunda fase así rápidamente, así no nos extendemos demasiado. Lo único que sí quisiera puntualizar es que los textos bíblicos se los voy dando para el vídeo, y échele un ojazo para que esto se convierta en un estudio interactivo. Muy bien. ¿Cuál es el significado de este lugar llamado Adulam, de esta tierra conquistada llamada Adulam? ¿Cuál es el significado? Porque recuérdese que esta cueva estaba dentro de la tierra de Adulam, pero no es que la cueva se haya llamado solamente de Adulam, sino de que la ciudad se llamaba Adulam. ¿Pero qué significa esta tierra? Lo que significa es lugar cerrado, refugio, o bien también significa lugar de reposo. Tres cosas sumamente esenciales y que no podemos obviar: lugar cerrado, refugio y lugar de reposo. Muy bien.
Hay determinados momentos en que necesariamente necesitamos un lugar donde refugiarnos. Pero el escoger mal el lugar donde nos vamos a refugiar, mis queridos hermanos, va a determinar qué tan fracasados llegaremos a ser o qué tan exitosos llegaremos a ser, dependiendo de dónde nos refugiemos. Si escogemos mal el lugar donde nos vamos a refugiar, seguramente nos echaremos a perder. O seguramente saldremos desafiados y poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces es de tener cuidado, pero tenemos que comprender, todos necesitamos un lugar donde poder reposar, donde poder descansar. En determinado momento lo necesitamos. Y se viene a mi mente el Salmo 23, junto a aguas de reposo me hace descansar. Bueno, tendríamos que extendernos mucho más tiempo si me desvío con otros textos bíblicos, pero eso es para remarcar, todos necesitamos reposo. Pero el lugar que escojamos para hacerlo determinará qué es lo que va a suceder con nosotros. Ahora nos toca hablar de la tercera fase de la enseñanza y es la aplicación a nuestras vidas. Y sería esta: ¿qué o quién es nuestro refugio? Lo que nos está hablando este reinado es determinar qué tipo de refugio vamos a escoger. Y vamos a ir viendo detalladamente qué es lo que sucede si nosotros escogemos un mal refugio. ¿Qué va a pasar? Vea pues, básicamente el lugar que escojamos para refugiarnos va a determinar qué tan lejos o qué tan cerca avanzamos. Por eso es de peligroso poder determinar bien el lugar que vamos a escoger para poder refugiarnos. El lugar de refugio o descanso es un lugar donde una persona se aloja para librarse de ciertas cosas, y es tan impresionante porque el lugar donde nos refugiemos va a determinar las relaciones que tendremos, influirá en nuestras actitudes e incluso infundirá en nuestro estado de ánimo. En la perspectiva en la que vemos la vida, la influirá dependiendo de dónde o de qué nos estamos cubriendo. Proverbios capítulo 30, verso 26 dice: los tejones no son poderosos, pero construyen su casa entre las rocas. Ojo, el proverbista pone de ejemplo este animal y claramente dice, no son poderosos, pero saben dónde refugiarse. O sea, no, como que si el proverbista estuviera diciendo, mira, no se necesita ser poderoso para buscar un refugio. Se necesita ser prudente, ser inteligente, para ser sabio, para buscar un refugio adecuado que no vaya a influir negativamente en nuestra vida. Quisiera mencionarles algunos lugares equivocados donde las personas se refugian. Solamente recuerde, lugar refugio es donde nos cubre, donde estamos supuestamente protegidos, cubiertos por algo o de algo. Muy bien, lugares equivocados para refugiarse. Número 1, bajo el sol. Uno de los lugares sumamente peligrosos para que una persona se refugie es bajo el sol. Sígame despacio y lentamente.
Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice así: hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Físicamente, en este tiempo, el sol podría provocar enfermedades e incluso el cáncer de piel dicen de que es provocado por el sol. Definitivamente con la contaminación que hay en nuestro planeta, la capa de ozono ha sido afectada sumamente y afecta. Los rayos del sol ya no llegan como hace muchos años llegaba a la Tierra. Ya es diferente. Entonces, refugiarse bajo el sol será peligroso. Partiendo de eso, ¿cómo puede afectar que alguien esté bajo el sol? ¿Cómo? Salmos capítulo 121, verso 6 dice: el sol no te herirá. Entonces, ¿qué pasa si alguien se refugia bajo el sol? Número uno, va a terminar herido. Mire, pues, este texto bíblico tendríamos que ampliarlo mucho más. Y de hecho, cada uno de ellos podría ser una predicación. Pero mi propósito es darles la fruta y que ustedes la pelen, la mastiquen. Yo solamente les doy el camino y ustedes sigan caminando. Pero mire, hermano, el salmista dice que el sol no te herirá de día. Bueno, ni la luna de noche. ¿Cómo la luna va a herir? Pero bueno, eso es otro tema. Pero el salmista dice, el sol no te herirá de día. O sea, de que el sol puede herir. Hay una gran diferencia en que una persona tenga una cicatriz a que tenga una herida. Una herida supurante continuamente. Las cicatrices son buenas porque reflejan una historia de lo que nos sucedió. Algo de lo que nosotros pasamos. Esa es una cicatriz que nos dice qué fue lo que sucedió en determinado tiempo. Pero una herida está supurante continuamente. Ese es el problema. Si una persona, mi querido hermano, se refugia bajo el sol, va a andar como que si herido continuamente. Todo le afecta, todo le irrita, todo le molesta. Mira, hermano, ni hablando de ellos está la persona y ya dice, no, de plano de mí están hablando, me están criticando. Hay una herida, pero porque está refugiado bajo el sol. Y eso le está afectando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de refugiarse bajo el sol? Número uno, entonces, será herido. No tendrá cicatriz, no ha cicatrizado. Continuamente está supurando. Número dos, una persona que habita o que se refugia bajo el sol, número dos, estará fatigado. Salmo 121, 6, en la Reina Valera 60 dice, el sol no te fatigará de día. Entonces, una persona refugiada bajo el sol continuamente estará fatigada. No es normal que siempre está cansada, siempre hay que estar empujándole para que siga adelante, que siga buscando al Señor, que siga amando al Señor. No, es que está refugiándose en el lugar equivocado. Siempre hay que estarlo empujando, siempre está cansado, ya no quiere continuar, pero el problema es el lugar donde se está refugiando. Número 3, no hay nada nuevo bajo el sol. Escuche lo que dice la escritura. No hay nada nuevo bajo el sol. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si la escritura dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero es que una persona que está bajo la protección del sol no ve nada nuevo. Todo le parece rutinario, todo le parece tormentoso.
siempre está frustrado porque no hay cosas nuevas, no ha experimentado lo maravilloso que en el Señor cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero la situación es que como está bajo el sol, no hay nada nuevo, todo es lo mismo, la misma rutina diaria. Y mira, hermano, la religión a tal punto llega que mata al ser humano, porque es lo mismo. Pero lo maravilloso de una relación con Dios es que es viva, orgánica en nosotros. Eso es lo maravilloso de tener una relación con el Señor. Pero alguien que está cubierto bajo el sol, no hay nada nuevo. Todo le parece, ay, otra vez eso, ay, otra vez. Muy bien. Número siguiente. Cantares 1:6 dice, morena soy porque el sol me ha quemado. Esta mujer de cantar, de los cantares, nos está diciendo algo que el sol la quemó. Muy bien, pero mire hermano, la vida en esta tierra no es perfecta. Porque esta mujer dice, mis hermanos no trabajaron en su campo y yo tuve que trabajar en él. Mire, o dejamos nosotros de excusarnos de lo que nos sucede y hacernos responsables muchas veces de nuestras propias decisiones sin necesidad de culpar a los demás, tal y como hizo Eva, tal y como hizo Adán, diciendo la mujer, el hombre dice la mujer me dio, la mujer dice la serpiente fue. Mire hermano, o dejamos de culpar a los demás por lo que nos sucede y le hacemos frente a la vida, pero una persona que está cubierta bajo el sol no ve esa oportunidad. Y ahora nosotros entendemos en Cristo Jesús que todo ayuda a bien a los que amamos a Dios. Y podemos seguir adelante sin estar culpando. Es que por él no hice tal cosa, por ella no hice tal cosa. Mire, vamos a echarle ganas porque somos el Señor y yo y por supuesto una comunidad, pero vamos a echarle ganas. Pero eso no lo ve una persona que está cubierta bajo el sol. Jesús es nuestro refugio, porque la Escritura dice, no pasarán hambre ni sed. Isaías 49:10. No los herirá el calor abrasador ni el sol. Si entendemos nosotros quién es nuestra cobertura, quién es el que nos guarda, en quién nos podemos refugiar, mis queridos hermanos, y poder saber de que allí estamos seguros, es en el Señor. Es en nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Por eso la Escritura dice, a Él correrá el justo y será levantado. Si nosotros corremos bajo sus alas, y ahí seguramente estaremos seguros. Pero dice, no los herirá el calor abrasador del sol, pero es bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una promesa a futuro que está hablando de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y Él puede ser un fabuloso refugio para todo ser humano. Apocalipsis capítulo 7, verso 16 al 17. El sol no caerá más sobre ellos. Nota, mire pues, hay que tener un poco de cuidado, porque la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo en Malaquías 4:2, que Él es el sol de justicia. O sea, no confundamos. Aunque una persona que se refugia bajo el sol podría tener todo lo que ya describimos, Jesús es el sol de justicia. Pero eso es otro tema, eso es otra cosa. Muy bien, eso es número 1 entonces, bajo el sol. Número 2, bajo una enramada. ¿Dónde está eso? Jonás capítulo 4, versos 5 al 6.
¿Qué es una enramada? A poner unos parales y unas ramas apiladas para que cubra del sol. Y eso precisamente fue lo que hizo Jonás. Pero al Jonás hacer su enramada, Dios, dice la Biblia, que hizo que creciera una planta y le dio sombra. Fabuloso. Pero esta enramada me habla de algo sumamente cuidadoso, y es lo que nosotros podemos hacer con nuestros dones, con nuestros talentos y con nuestras habilidades. Porque de primero, quien hizo la enramada fue Jonás. No creció la planta de primero. Mire, hermano, es cierto, Dios nos dio la capacidad de hacer ciertas cosas. Nos dio dones, talentos, habilidades. Pero cuando una persona se fía de lo que puede hacer, seguramente, tarde o temprano, la Escritura dice, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Mire, hermano, por muy buenos que seamos en lo que somos o lo que hagamos, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en lo que nosotros somos o lo que podemos hacer, ya sea ministerial, empresarial. Mire, hay gente fabulosa para hacer negocios, hay gente muy buena para hacer planificaciones. Probablemente fue un talento que Dios proporcionó, y no podemos nosotros creer de que nosotros somos los habilidosos. Claro que sí, pero hubo alguien que nos lo dio, y ese es Dios. No confiemos en nuestra propia prudencia. Toda buena dádiva, dice la Escritura, y todo don perfecto viene de Dios, no de nosotros mismos. Entonces, esta enramada nos muestra una cosa esencial. La vida es efímera, mis queridos hermanos, porque la Escritura menciona de que esa planta salió, le dio sombra y al poco tiempo la planta se secó. Jonás se pone a alegar con Dios de que porque se había secado la planta. Es porque, mire, hermano, la Escritura dice que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de poner más blanco o más negro nuestros cabellos. Hoy pues lo podemos hacer con un tinte, pero al poco tiempo ya viene saliendo otra vez el mismo color que Dios quiere que salga. Y no está malo pintárselo, yo estoy diciendo eso, pero entender que la vida es efímera. El único que tiene control de la vida se llama Dios, no nosotros. Pero una persona que está cubriéndose bajo la cobertura de una enramada, tiene que entender algo, de que la vida es efímera. Hoy estamos, mañana no estamos. Eso lo menciona Santiago 4:14, 1 Pedro 1:24. Así es la vida. Número 2, los que están bajo una enramada. Número 2, las cosas que se ven, mis queridos hermanos, tarde o temprano pasarán. Eso lo menciona Corintios 4:18, Corintios 4:18 en diferentes versiones. Dice, no pongan su vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas de esta tierra hoy están, mañana no están. Tal y lo que sucedió con la planta que salió para cubrir a Jonás y luego se secó. Así es las cosas que se ven. Gente, mis queridos hermanos, que hoy es millonaria, mañana ya no tienen nada, porque las cosas que se ven son así. Número 3, las riquezas terrenales son fugaces. Menciona 1 Timoteo 6:17, Proverbios 13:11, Proverbios 23:5, Mateo 6:19, Lucas 16:9. Así es una persona que está bajo una enramada. Número 3, sentado o durmiendo bajo un enebro.
¿Se recuerda quién es el que estaba en esa posición? Claro que sí, Elías. Primera Reyes capítulo 19, verso 4 al 5. Ahí describe la escritura bíblica quién era el que estaba ahí y cómo había llegado a ese lugar. No lo vamos a describir tanto por cuestiones de tiempo, pero léalo por favor. Si una persona consume frutos de forma excesiva, frutos de enebro, de forma excesiva, por 6 meses aproximadamente, causará severos daños a su interior por ese tipo de producto. De hecho, las mujeres embarazadas tienen sumamente prohibido consumir este fruto por lo dañino que puede ser al bebé. Y este enebro, este lugar donde Elías se escondió, realmente afectó tanto la vida de este hombre de Dios, aunque el significado de Elías, el del nombre Elías, era tan eficiente. De hecho, su significado es Jehová es mi Dios. Y realmente fue evidente de que Jehová era su Dios. Él venía de pelear una batalla sumamente relevante, pero es probable que se haya dado cuenta, porque la escritura en Santiago capítulo 5 verso 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como nosotros. Era ser humano también. Cierto de que Dios había obrado poderosamente a través de él, pero no podríamos negar nosotros que era eso, ser humano con debilidades. Es llamativo porque en el verso 4, de Primera Reyes 19, Elías dice algo, no soy yo mejor que mis padres. Mire hermano, el lugar donde estamos, la mayoría lo forjamos nosotros mismos. Y no es menester que empecemos a compadecernos del por qué. No, es que a mí me sucede esto porque tal cosa. No, es que yo no estudié porque mis padres no me dieron estudio. No, es que yo no me preparé porque, mire, siempre vamos a buscar nosotros compadecernos de las cosas que nos suceden cotidianamente en la vida. Y me llama la atención cómo Elías dice, yo no soy mejor que mis padres. Claro que tiene un trasfondo y podríamos verlo, pero realmente, mis queridos hermanos, lo que yo quiero extraer de este texto bíblico es eso. No podemos, mire, si alguien está bajo un enebro, va a tratar siempre de compadecerse de las desgracias que le ocurran, de las situaciones difíciles por las que pase. Siempre se va a compadecer. Es que yo no puedo, es que yo no pude. Mire, realmente no sé por qué es que lo hacen algunas personas. Probablemente es para sacar un beneficio de su oyente o algo por el estilo, pero no podemos nosotros vivir bajo una cobertura de enebro buscando cómo compadecernos de nosotros mismos. Hay que alzar nuestra vista al cielo, como dijo el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces no podemos vivir compadeciendo nosotros a nosotros mismos por lo que suceda o por lo que nos esté pasando. El verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Realmente, las circunstancias que pasemos en la vida, esto es número 2, las dificultades, ¿no? Las situaciones difíciles en la vida, mis queridos hermanos, sacarán lo mejor o sacarán lo peor de cada uno de nosotros. Pero básicamente eso es lo que revelarán las situaciones que nos sucedan. Las dificultades o abatimientos en la vida suelen venir después de grandes victorias. El profeta Elías venía de derrotar 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eso está escrito en Primera Reyes 18:19. De ahí venía Elías. Mira, hermano,
es peligroso, sumamente peligroso, porque después de esta hazaña es donde se encuentra bajo este árbol de este enebro. Es peligroso cuando uno tiene una batalla y ha salido victorioso. Tiene que seguir de pie, porque a veces cuando uno tiene ciertas satisfacciones o ciertas victorias en la vida, baja las defensas y se vuelve muy propenso a pecar y a pecar mucho más. Porque dice, no, pues si yo ya ayuné 40 días, va 42 días. No, si yo ya oro. Entonces, cuando uno cree de que ya está en cierta posición o cierto lugar de placer, es de tener cuidado, porque es peligroso. Esto fue lo que sucedió con Elías. Elvis Presley, fabuloso cantante, estando en la cima de su carrera, en una entrevista él dice, muchas veces me siento desgraciado, dice él, aunque estoy rodeado de gente, me siento solo y me quedo mirando a la pared. Pero es que en las grandes victorias es de tener cuidado, seguir en pie de lucha, en pie de combate. Si una persona está bajo o cubierta en refugio de un enebro, seguramente vivirá ensimismado, viendo sus propios problemas, y no percibiremos lo sobrenatural que Dios quiere hacer. El verso 6 de Primera Reyes 19 dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero el verso 5 dice, y he aquí, luego un ángel le tocó. ¿Cómo pudo ser de que un ángel le toca, le lleva comida y Elías agarra la comida, come y vuelve a dormirse? Mire, hermano, es porque depende de dónde estemos, bajo qué cobertura estemos. No nos daremos cuenta de las cosas sobrenaturales que ocurren a nuestro alrededor. Elías, ¿cómo no se da cuenta que un ángel está atendiendo, le está sirviendo comida? Es por estar ensimismado en sus propios problemas, pero eso es bajo qué cobertura está, bajo qué protección está, descansando bajo un enebro. Entonces, una persona que está bajo este cuidado no se da cuenta de las cosas buenas que están sucediendo alrededor, de los milagros que están sucediendo a su alrededor, de lo bueno que Dios está haciendo a su alrededor. No, porque está ensimismado en sus propias dificultades, en sus propios problemas. Finalmente, Primera Reyes 19:9, el verso 15 al 16 nos describe que Elías tuvo que salir de ahí porque Dios le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces aquí? Le dice. ¿Qué haces en esa cueva? Le dice, ahorita estaba bajo una cueva, ¿no? Lo maravilloso es de que cualquiera que sea el lugar que nos está cubriendo, Dios nos puede sacar de ahí. Déjenme ir aterrizando y Adulam se convierte en un lugar de refugio. Ya después que el pueblo de Israel había conquistado Canaán, por lo menos hay 6 ciudades de refugio que se ponen antes de entrar a la tierra prometida, porque ahí se quedaron 2 tribus y media, y con las otras tribus, entonces se distribuyen los lugares de refugio para que estuviera cercano uno de ellos por si se llegara a necesitar por alguien. La Biblia describe en Josué 1:8 uno de esos lugares, que es Cades, Isaías 9:6, Siquem, Samuel, 2 Samuel 2:11, Hebrón, Becer, Ramot, Galán. Esos son los 6 lugares de refugio y uno de ellos estaba ahí, en este lugar que el día de hoy vimos. El saber
dónde y debajo de qué nos refugiaremos influirá en todo lo que hacemos en la vida. Es por ello la importancia de estar conscientes en hacer nuestra elección bajo qué sombra nos vamos a refugiar. Lo que intentará este reinado de Adulam es hacernos refugiar en lugares equivocados para que sigamos nosotros anclados sin poder despertar, sin poder avanzar. La invitación esta hora es: escóndase bajo las alas del Altísimo y allí estaremos seguros, viendo la perspectiva con la cual Dios ve. Terminamos hasta aquí, no sin antes hacerle la invitación. Abajo hay las opciones de suscribirse, compartir, activar la campanita para que le llegue cada vez que subimos un nuevo vídeo, y compártaselo a alguien que necesite este material, esperando que le pueda servir. Dios puede hablar a nuestras vidas. Bendiciones.